Bueno, ahí estamos. Entonces, arrancamos con la primer clase de la materia o el primer contenido de materia, que es la unidad uno, sistemas de numeración. ¿Qué es lo que buscamos aprender en esta primera unidad? Como les mencioné en la primera parte, sí, ahí estoy empezando a compartir. ¿Ahí lo ven? Ahí está. Les decía que en esta primera unidad, que es una unidad que le llamamos de soporte, o sea, es una unidad que trasciende esta parte de la materia y está presente en todos los contenidos, es una unidad que busca acercarnos a sistemas de numeración o formas de numerar más allá del sistema decimal que aprendemos desde que tenemos 3 años, ¿no? El sistema de base 10 o sistema decimal. ¿Por qué necesitamos aprender otros sistemas de numeración o otras formas de numerar? Porque por el funcionamiento de una computadora electrónica o eléctrica, si quieren, la forma de hablarle, entre comillas, a la máquina está asociada al sistema binario o el sistema de base 2. ¿Por qué? Porque el funcionamiento elemental eléctrico de una máquina habla de dos estados, de los famosos bits 0 y 1, ¿no? Del valor del bit 0 o 1, y eso se representa muy fácilmente con un sistema de base 2 o sistema binario. Entonces, el pasaje de una cierta intensidad de corriente o no, que es esto del 0,1, del funcionamiento básico eléctrico o electrónico de una computadora, se ve reflejado con ese tipo de numeración. Entonces, a partir de eso, es indispensable que nosotros humanos aprendamos a comunicarnos con la máquina en un lenguaje que le es más afín a la máquina, ¿no? Entonces vamos a ver ese sistema de numeración y otros que se desprenden del sistema binario que nos permiten un abordaje más fácil desde la visualización de esa forma de conectarnos con la máquina. Pero bueno, vamos a hacer un barrido, si quieren, de lo que queremos anclar en esta unidad. El concepto el hecho de la necesidad de numerar para el ser humano es algo que se remonta a miles de años hacia atrás, ¿no? Acá tienen algunos ejemplos temporales de sistemas de numeración o de formas diferentes de numerar que la raza humana eligió para sus distintos estadios en la historia. La necesidad de numerar es algo elemental, ¿no? O sea, el ser humano empezó a interactuar con su contexto y sintió la necesidad de identificar cuantitativamente a ese contexto, ¿no? Por ejemplo, el ser humano primitivo de contar, por ejemplo, no sé, cuántos animales tenía amenazándolo de frente, ¿no? No es lo mismo que tenga, no sé, un león o un tigre o que tenga 5 tigres atacándome, ¿no? Entonces, ese concepto básico de contabilizar mi entorno es algo que aparece en el ser humano pensante desde hace miles de años. A partir de... esperen un segundito. Ah, espera, esperen un segundito, ahí, esto. A partir de la evolución más que nada de las civilizaciones de Oriente, fue que el proceso más formal de la numeración empezó a tener mayor preponderancia, ¿no? Bueno, como todo en la evolución humana, el Oriente fue el precursor, ¿no? Entonces acá tienen algunos ejemplos de sistemas de numeración, ¿no? Vamos a repasar brevemente
para que entiendan a grandes rasgos cómo se pueden concebir estos sistemas de numeración. El primer sistema de numeración que les traemos es el egipcio, de hace alrededor de 3000 años antes de Cristo, y tiene una característica que es común a muchos de los sistemas de numeración, que es el que se basa en símbolos, ¿no? Acá le llama ideogramas. Esos símbolos y ideogramas pueden tener distintos pesos. En este caso, en este sistema, los pesos son de a 10. ¿No? Entonces ahí hay un simbolito, en que lo marco acá, ¿no? Un simbolito que representa una unidad, un simbolito para 10 unidades, 100, 1000, etcétera, etcétera, ¿no? Y se habla de un sistema no posicional. ¿Qué significa? Que el simbolito, por ejemplo, esto que es como, no sé, una planta, una flor, que vale 1000, siempre vale 1000. Entonces, si yo pongo 3 simbolitos iguales, quiere decir que tengo 3000. ¿Ah? A eso se refiere con no posicional. No importa en el lugar que ponga el símbolo, siempre vale lo mismo. ¿Ok? Y así hay varios sistemas que tienen esa misma base conceptual, ¿no? El sistema babilónico era un sistema sexagesimal porque se basaba después en múltiplos de 60. Fíjense que hay símbolos hasta el 60 y después son combinaciones de esos símbolos de 60. Acá tienen algunos ejemplos de cómo se arman números mayores, ¿no? Por ejemplo, esto era un símbolo para decir 60 unidades y después sumaba el resto del número, por ejemplo, para llegar al valor 83, ¿no? Bueno, el sistema chino también por ideogramas o símbolos, y acá tiene algunos ejemplos de cómo se armaban esos números. El sistema griego, también con símbolos. Después ya tienen el sistema romano. Este sistema es seguramente más conocido por todos ustedes, porque lo aprendemos en algún momento de nuestra formación primaria. Hoy en día el uso del sistema de numeración romano está simplemente asociado a, no sé, la numeración de capítulos de un libro, o en algunos casos para mencionar con mucha formalidad el año en el que vivimos, en fin, usos muy acotados. La particularidad del sistema romano es la misma que veníamos viendo antes, ¿no? O sea, es un sistema no posicional, cada símbolo tiene un peso por sí mismo, y no importa en el lugar, en el número en el que está, siempre vale lo mismo, y se basa en ideogramas. Estos ideogramas son estos simbolitos que, bueno, se parecen o son compatibles con letras de nuestro abecedario, ¿no? Actual, la M, la D, la C, etcétera, etcétera, ¿tá? Pero no dejan de ser símbolos o ideogramas, ¿ok? Acá hay algún ejemplo que puede causar cierta polémica, por decir el número 4. Todos saben que el 4 se representa, lo pongo acá en el chat, como el simbolito 1 y el simbolito B. Y el simbolito 1, por estar antecediendo a un símbolo de mayor peso, está restando, ¿no? Entonces uno podría decir, ah, bueno, pero si el palito está detrás de la B, es una cosa, y si no, es otra, ok, pero deja, digamos, siempre vale una unidad, ¿tá? Si está detrás de uno, resta, y si está en otro lado, suma, pero el peso en sí es de una unidad, ¿tá? A eso se refiere con no posicional. Bueno, después tienen algún otro ejemplo más cercano en el tiempo, como el sistema Maya. Nada, también se basa en símbolos. En este caso, bueno, son pocos símbolos que después se combinan, ¿no? Y en este caso es un sistema posicional. Más allá de todos estos sistemas, obviamente está lo que nosotros conocemos, que es el sistema decimal o de base 10, ¿ok? Que es este que figura acá, que es el que aprendemos desde que
tenemos noción de nuestra formación. Se llama sistema decimal porque está formado por 10 símbolos, del símbolo 0 al símbolo 9, y es un sistema posicional porque no es lo mismo escribir el 1 que escribir el 1, 0. ¿No? En un caso, el símbolo 1 pesa una unidad, y si pongo 1, 0, ese símbolo pasa a pesar 10 unidades. ¿Ok? Lo mismo si escribo, no sé, pongo acá en el chat, ¿no? El 1, 2 no es lo mismo que escribir, bueno, ven que el 1, 2 no es lo mismo que escribir el 1, 2, 1. ¿Ok? En el caso primero, el símbolo 2 son 2 unidades. En el segundo caso, el símbolo 2 representa 2 decenas. ¿Ok? A eso se refiere con posicional. Ahora bien, les dijimos que al margen del sistema decimal, hay otros sistemas que tenemos que aprender para comunicarnos con un computador. ¿Cuáles son algunos de esos otros sistemas? Bueno, el sistema binario, el sistema octal y el hexadecimal. Esos tres sistemas tienen nombre propio, por eso se habla de binario, octal, hexadecimal. Pero se basan en reglas que son las mismas del sistema decimal y de cualquier otro sistema que se nos pueda ocurrir. ¿Tá? Vamos a ir ahora a un lienzo de trabajo para ir anclando esto. Voy a dejar de compartir la presentación por un momento y les voy a compartir la ventanita donde tengo ese lienzo de trabajo. Ahí, miren que justo levantó la página. Después si quieren les muestro algo de acá. Bueno, vamos al lienzo de trabajo. Acá creo que lo deberían estar viendo todos. Sí, sí. Bueno. Esto que van a ver acá está ya compartido en fotitos en el material del sitio de Google. ¿Ok? Todo esto que está acá ya lo tienen disponible. Bueno, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Esta tablita que armamos acá, dice tabla comparativa del sistema de numeración, lo que trata, si bien acá estoy spoileando algo, lo que trata es de generar la equivalencia entre los distintos números del sistema decimal en el resto de los sistemas que proponemos. El binario, el octal, el hexadecimal, y puede haber, ya les digo, otros. Esperen que no spoileo la tabla. Ahí, si ven, en la primera columnita dice decimal y están todas las combinaciones de símbolos del sistema decimal, desde el 0 hasta el 9, y después las combinaciones que siguen. ¿Ven? El 10, el 11, ¿eh? En este caso hasta el 16. Entonces, lo que les propongo ahora a ustedes es a que podamos construir esos mismos números, pero en los otros sistemas. Obviamente que les doy las reglas o un tip básico para que empecemos a construirlo. El sistema binario, como su nombre lo indica, tiene solo dos símbolos. Se lo voy a escribir al chat. Acá el sistema binario tiene el símbolo 0 y el símbolo 1. ¿Ok? Con esos dos símbolos, en un sistema binario, yo puedo escribir absolutamente cualquier número que se me ocurra. O sea, todos estos sistemas de numeración van a ver que se basan en las mismas reglas que el sistema decimal y obviamente no tienen ninguna restricción en cuanto a representatividad. O sea, pueden escribir cualquier número que se les ocurra. Entonces ahí les pregunto, si bien alguien puede haber visto el spoiler anterior, ¿cómo creen que se escribe en el sistema binario el no tener ninguna unidad de nada? O sea, el no tener cosas. Bueno, ahí ya empiezan en el chat, Julián y Julieta dicen el 0. Perfecto.
Vemos acá que el sistema binario habilita el valor 0 para especificar esas cantidades. Después les voy a explicar por qué hay 4 ceros y no uno solo. Por ahora, ignórenlo, saben que podría haber puesto 20.000 ceros y lo que quiero representar es lo mismo, ¿no? De hecho, en el chat pusieron un 0, 2 ceros y 4 ceros. Bien, ¿cómo representarían el tener una unidad de algo? Bueno, ahí escriben el 0,1, el 1, perfecto. Vemos acá el 1, ¿ven? Bien. Bueno, ahora, ¿cómo representarían el tener dos unidades de algo? Bien, ahí unánimemente todos escriben 0,0, 1,0 o digamos el 1,0, ¿no? ¿Son conscientes de por qué eligieron el 1,0? Quizás en el binario no les queda otra, ¿no? Pero, ¿cuál es el ejercicio racional de haber puesto el 1 y el 0? ¿Alguien lo puede expresar? Anímense, no. Se levanta una tablita y baja la otra. Bueno, creo interpretar ahí lo que dice José. Mateo dice, porque es como en el sistema decimal que al llegar al límite tenés que reiniciar, ¿ok? Como con el reloj, ¿ok? Se acabaron las combinaciones, bien. Bueno, va por ahí, va por ahí. Em, Cuando uno construye un número en un sistema de numeración como el decimal, ¿no? Digo, cada sistema de numeración tiene sus reglas. En el caso del decimal y todos estos que estamos viendo ahora son las mismas. ¿Tá? Distinto era el romano, el egipcio, ya está, nos olvidamos de esos. Pero en estos sistemas es como dicen ustedes acá. Lo que yo hago es combinar símbolos. Cuando ya no tengo, perdón, usar los símbolos disponibles. Cuando yo ya no tengo un símbolo que me represente la magnitud que quiero escribir, tengo que combinarlos. Y la combinación tiene una lógica. La lógica es, tomo el símbolo de menor valor significativo y lo corro, lo pongo en la siguiente columna, y en la primera columna o en la columna anterior dejo el símbolo que no tiene valor o que no tiene peso, ¿no? Que sería el 0. ¿Ah? Y por eso combino el 1 y el 0. En decimal combino el 1 y el 0 y en binario combino el 1 y el 0. Si se fijan acá en la tablita, efectivamente 0, 0, 1, 0. ¿Ok? Eso significa que tengo dos unidades de algo. ¿Cómo escribirían que tengo tres? Bueno, ahí el 0, 0, 1, 1. ¿Por qué? Bueno, porque seguimos combinando, ¿ok? Bueno, ahí no sé si Josefina se adelantó o nada, propuso el 1, 0, 0. Ahí todavía nos quedaba una combinación, Josefina. Por eso lo correcto es el 1, 1, porque en la primer columnita teníamos el símbolo 0, pero todavía podemos usar el símbolo 1. Por eso es el 1, 1. Entonces, el 3 es el 1, 1. Y ya yendo a lo que Josefina había propuesto, el 4 es el 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque ya no me quedaban combinaciones. Puse el 1 y el 1, no puedo combinar más, tengo que correrme a la izquierda. Y entonces pongo el 1, 0, 0. El 5, ¿cómo sería? 1, 0, 1, perfecto. Y así sucesivamente, ¿ven? 1, 0, 1, el 6 es el 1, 1, 0, el 7 es el 1, 1, 1, y así siguen combinando hasta que llegan al 16, ¿ok? Hasta acá vamos bien. Sí, sí, profe. Bien, genial. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero con el sistema octal. El sistema octal, como su número lo indica, voy a poner acá en el chat, tiene símbolos que son 8 símbolos y coinciden con los símbolos del 0 al 7.
O sea, son los mismos símbolos del sistema decimal, del 0 al 7. Son 8 en total. ¿Cómo creen que se forman los números en este sistema? Bueno, de la misma manera. ¿Cómo escribirían el 0 o tener 0 cantidad de algo en el sistema octal? ¿Qué símbolo usarían? El 0. Bien, ahí estamos. Tener una única unidad de algo, ¿cómo lo podrían? El 1, perfecto. Bueno, y el 2, y el 3, y el 4, ¿cómo lo harían? Perfecto. El 2, puedo usar el 2, el 3 también. Puedo usar todos los símbolos, ¿hasta cuál? Hasta el 7, ¿ok? Y si tengo que representar el 8, ¿qué hago? Combino, exacto. ¿Y qué combino? El 1 y el 0. Bien, ¿ven? 1 y 0. Y a partir de ahí sigo combinando. Combino el 1 y el 1. Acá tengo obviamente más combinaciones, ¿no? El 1 y el 2, el 1 y el 3 y así. ¿Hasta cuándo? Hasta el 1 y el 7. Cuando no pude combinar más, me fijo en la columna del 1. Como tengo más símbolos, pongo el 2, 0. ¿Ok? Y ahí podría después seguir, ¿no? El 2, 1, el 2, 2, ¿verdad? Hasta el 2, 7. Después el 3, 1, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Vamos al último de esta tablita. Creo que sí. A veces escribo la tabla del sistema de 4 símbolos. Pero bueno, esta vuelta ahí no está. Bueno, el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal van a usar mucho, como el binario. El octal no tanto, el binario y el hexadecimal sí. Como su nombre lo indica, tiene 16 símbolos distintos. Y los símbolos son los del 0 al 9. Y después para representar las magnitudes mayores a 9, o sea, por ejemplo tener 10 unidades de algo, u 11, u 12, hasta 15, lo que se usan son símbolos que coinciden con las letras iniciales del alfabeto, el alfabeto conocido por todos. ¿Ok? Entonces van a existir, va a existir un símbolo que es equivale a la letra A, un símbolo que equivale a la letra B, C, D, E y F. Si suman en total, son 16 símbolos. ¿Ok? Con esa combinación de esos 16 símbolos, en hexadecimal van a escribir cualquier magnitud. Entonces, ¿cómo escribirían el tener la nada en el sistema hexadecimal? 0, perfecto. ¿Cómo escribirían tener una unidad de algo? El 1, tal cual. Bueno, y así seguiríamos, ¿no? El 2, el 3, el 4. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podríamos seguir? Hasta el 9 con los símbolos que conocemos del sistema decimal. Pero hay un símbolo, claro, ahí Leandro dice hasta el F, porque en realidad yo ahora si quiero decir que tengo 10 unidades de algo en el sistema hexadecimal, tengo un símbolo único que me lo representa, que es este símbolo, la A. ¿Ok? Después tengo la B, tengo la C, tengo la D, tengo la E y tengo la F. ¿Ok? Hasta ahora no combiné nada porque son todos símbolos que tengo disponibles en mi sistema de numeración. Cuando tengo que combinar es cuando llego a la necesidad de representar la magnitud 16. ¿Ah? Y ahí que combino el 1 y el 0. ¿Ok? ¿Me siguieron ahí? Bueno, ahora quiero que saquemos algunas conclusiones de todo esto y en la tablita tienen algún indicio visual. Primero, ¿qué ven acá en estas primeras dos filas que está marcadito como en verde? ¿Qué ven que se repite? Los ceros y unos. Bien.
En todos estos sistemas y cualquier otro sistema compatible con el sistema decimal, por ejemplo, el sistema de base 4, el sistema de base 5, o sea, con 4 símbolos, con 5 símbolos, el sistema de base 27, inventado, que podría tener 27 símbolos, cualquiera que se les ocurra, cumple con la regla de que el no tener nada o tener una unidad siempre se representa igual, con el símbolo 0 y el símbolo 1. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo podría representar en el sistema de base 50 que tengo una unidad de algo? ¿Qué símbolo usaría? El 1, tal cual. ¿Ah? Bueno, eso ya es una regla y es algo sabido. Después, fíjense lo que está marcado en naranjita o en rojo. En cada columna ven algo marcado en rojo. No, a ver si acá con este nivel de zoom lo pueden ver y no queda demasiado chiquito. ¿Qué pueden ver ahí? ¿Qué conclusión pueden sacar con esas cosas que están marcadas en rojo? ¿Puede ser que ahí es donde se empiezan a hacer combinatorias con los números? Exacto, ahí Leandro dice el salto, ¿no? Como el decir tengo que empezar a combinar. ¿Ah? Y exacto, es la primera combinación. ¿Y con qué magnitud coincide esa primera combinación? Si se fijan en cada columna, ¿en qué momento tienen que combinar? Con la del sistema, exactamente. Exactamente como dice Julián ahí en el chat. Cuando tienen que combinar, o sea, cuando usan el símbolo 1 y el símbolo 0, es cuando llegan al valor del sistema de numeración. ¿Tá? En el sistema binario o de base 2, cuando tienen que escribir el número 2, tienen que combinar. Cuando llegan al caso de 8 en el sistema octal, tienen que combinar. Cuando llegan al caso de 16 en hexadecimal, tienen que combinar. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿cómo escribirían el número 50 en el sistema de numeración o en la base de numeración 50? Combinando el 1 y el 0, exactamente. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? Siempre la base del sistema de numeración se escribe en ese mismo sistema como un símbolo 1 y un símbolo 0. ¿Ok? Al margen de estas conclusiones, hay algunos conceptos que está bueno que empecemos a anclar, ¿no? Hablamos de sistemas de numeración, hablamos de nombre propio, decimal, binario, octal y hexadecimal, y yo deslizo algún concepto que es el de base, ¿no? Le dije base 2, bueno, ¿qué es la base de un sistema de numeración? Es la cantidad diferente de símbolos que tengo disponibles en ese sistema de numeración. Entonces, en el sistema decimal, la base es 10, porque tengo 10 símbolos. En el sistema binario, la base es 2. En el sistema hexadecimal, la base es 16. ¿No? El resto de los sistemas, ya por su propio nombre, te lo dice, ¿no? Porque hablamos de sistema de base 50, sistema de base 27, porque no tienen un nombre propio, porque son sistemas de numeración que no tienen ningún uso práctico, ¿no? Por eso no tienen un nombre en sí. Ni siquiera, como les mencionaba antes, el sistema de base 4, que tiene alguna correlación, después lo van a ver con el hexadecimal o con el binario, eh, nada, no tiene un nombre propio. Entonces se habla de sistema de base 4. ¿No? ¿Qué características tiene una base o la base de un sistema de numeración? Por un lado, esto que dijimos de que el 0 y el 1 siempre se representan de esa manera. Por el otro, según la definición que les di antes, eh, ¿podría existir el sistema de numeración de base 3,5? ¿Qué les parece?
Depende, se pueden utilizar fracciones. Por eso, recuerden, bueno, vuelvo ahí a repetir la pregunta que Julián no la escuchó. La pregunta es, ¿podría existir un sistema de numeración de base 3,5? Acuérdense la definición de base que dimos antes. No tiene que ver con qué tipo de números represento. O sea, los sistemas de numeración me permiten representar números con coma o sin coma. Cualquier símbolo, cualquier sistema. Bueno, ahí Josefina dice, sí, sí se tiene que usar 3 símbolos y uno en la mitad de los casos. A ver, yo lo que dije fue, la base de un sistema de numeración es la cantidad diferente de símbolos que tengo para usar en ese sistema. ¿Puedo tener 3,5 símbolos? ¿Tiene sentido hablar de tener 3,5 símbolos? No, pareciera que no, ¿no? Bueno, no existe conceptualmente, no tiene sentido hablar de el sistema de base 3,5, 2,4, lo que quieran, ¿no? O sea, siempre va a ser un número entero. Y les hago otra pregunta. ¿Podría existir el sistema de base 1? ¿Qué creen? Bueno, ahí empieza el debate. Normalmente surge el debate. José dice sí. ¿Alguien cree que no? Bueno, ahí Maxi dice el siempre nulo. Por ahí viene un poco la justificación de por qué sí o por qué no. Leandro refuerza y dice solo podrías representar el 0. Claudio dice puede ser si es un sistema posicional. Bueno, hay como varias vertientes. A ver, si confluimos con esto que les menciono. Fíjense ahí en lo que está dibujado, que es lo que siempre está presente en un sistema de numeración como estos que vimos. Esas primeras dos filas. ¿Podría el sistema de base 1 hacer frente a esa necesidad de esas dos filas? No. Alguno podría pensar, si yo tengo un solo símbolo que es un palito, por ejemplo, y empiezo a poner palitos, ¿no? Entonces, con un palito tengo una unidad, con 2 palitos tengo dos, con tres, y así, infinitos palitos, infinito. Lo que no podría hacer con ese único palito es representar el no tener nada, el cero. Por eso no existe una base 1. ¿Ah? El concepto de base es siempre mayor o igual a 2. Es un valor entero y siempre es mayor o igual a 2. ¿Ok? Por estas reglas que vemos, ¿no? Al menos en estos sistemas de numeración. En un sistema en el cual no se pudiese representar la nada, bueno, podría hablar de un solo símbolo, ¿no? Ahí Joaquín dice, ¿por qué no podría ser un palito el 0 y 2 palitos el 1? Y digamos, siempre de verle 1, ¿no? O sea, decir, 3 palitos es el 2, 4 palitos es el 3. Raro. Eh, raro. Podría darse. Creo que es la primera vez que alguien lo plantea así. Em, Podría ser, claramente no puede existir en el contexto de estos sistemas de numeración, ¿no? En donde siempre el no tener nada se representa con el 0 y el tener algo se representa con el 1, ¿no? Si se le encuentra la vuelta de la simbología, como esta regla que propone Joaquín, nada, podría técnicamente existir. Por las reglas de juego, de cuando hablamos de base en este tipo de sistemas, elegimos decir que no, porque bueno, el 0 siempre se representa con el símbolo 0, el 1 con el 1, y al menos necesitas esos dos símbolos diferentes para representar una numeración, ¿no?
Bien, bueno, ¿qué puede uno hacer con un sistema de numeración distinto del sistema decimal? Bueno, puede hacer absolutamente todo. Es decir, ustedes pueden sumar, restar, multiplicar, dividir o hacer cualquier operación en un sistema que no sea el decimal. ¿Qué cosas podemos llegar a fomentar que son útiles? Es sumar y restar en el sistema binario, más que nada. Van a haber ejercicios y propuestas de la guía práctica de hacer sumas y restas de cualquier sistema de numeración. No vamos a aprender a multiplicar o a dividir. Hay reglas específicas para eso, pero no vienen al caso. Si alguno las quiere explorar, en prácticamente todos los libros relacionados con organización de computadoras, arquitectura de computadoras o similares, o estructura de computadores, hay un capítulo dedicado a sistemas de innovación y ahí seguro está la teoría de cómo multiplicar o dividir en una base o en un sistema de numeración distinto del sistema decimal. Ahora bien, antes de ir a eso, les hago una pregunta. Esto que está acá, no, esto que está acá no, spoiler, esperen, vamos a venir por acá. Voy a escribir algo acá. Eso que ven ahí escrito. Representa la cantidad de libros que tengo en mi biblioteca. ¿Cuántos libros tengo? Bueno, ahí en el chat dicen en decimal y depende del sistema. Bueno, exacto. ¿En qué base estoy? Perfecto. Bueno, les aseguro esto, siempre me olvido de hacerlo al principio. Debería hacerle esta pregunta al principio, antes de arrancar y ahora. Porque les aseguro que ninguno me hubiese cuestionado esto mismo antes de empezar la clase. O sea, todos hubiésemos dicho, y si escribiste 145, tenés 145 libros, ¿qué me estás preguntando? ¿No? Pero bueno, este aprendizaje nos hizo ser conscientes de que una magnitud numérica deja de asociarse necesariamente al sistema decimal y requiere de más información para que yo responda a esa pregunta. Entonces, ¿cómo solemos escribir esa información adicional? Bueno, diciendo en qué base o en qué sistema de numeración está escrito. Entonces, si yo les pongo acá algo así, que es una nomenclatura que usamos en la virtualidad, estos corchetitos, lo que estoy queriéndoles decir es, esta magnitud numérica, este 1, 4, 5, está escrito en el sistema octal, o de base 8. ¿Ah? Entonces, con esa información, bueno, tampoco me van a poder responder ahora cuántos libros tengo, porque no saben cómo resolver el 145, qué número decimal representa, lo vamos a ver ahora en un rato, pero sí al menos me pueden decir, y no sé, no tenés 145 libros, tenés otra cantidad, ¿no? Bueno, ahí Facundo sugiere 37, Maxi dice 201, bueno, después vamos a ver cuántos son. Julián dice 101, Felipe también, en fin, guárdense esas posibilidades y después lo vemos. Claramente una opción rudimentaria y manual sería estirar la listita, que en el caso del sistema octal había llegado hasta el 20, y seguir estirándola hasta llegar al 145 y ver qué magnitud en decimal representa, ¿no? Obviamente eso es impracticable, y lo que vamos a ver en un ratito es formas de convertir una magnitud numérica de un sistema a otro, ¿no? Y lo vamos a usar un montón, bueno, en la práctica y para el aprendizaje
de cómo funciona una máquina, ¿no? Esto de trabajar en binario con la máquina, pero pensar como humano en decimal. Ahí les hago otra pregunta. Si yo acá pusiese algo así, ¿eso estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Qué creen? Bueno, en el chat dicen no. Bueno, esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque yo acá pongo que esto está escrito en un sistema de base 4. Y acá hay un símbolo, hay dos en realidad, el símbolo 4 y el símbolo 5, que no existen en este sistema. El sistema de base 4 solamente permite del 0 al 3, ¿no? Entonces, esto claramente no podría existir, ¿ok? Está incorrecto. ¿Bien? Bueno, ahora sí. Algunas operaciones aritméticas. Vamos a venir por acá. Trata de no spoilear, pero bueno, algo ven. Como les dije, en estos sistemas de numeración podemos hacer cuentas, sumas, restas, que son las que vamos a abordar. ¿Cómo se opera, cómo se hace una suma o una resta en un símbolo, en un sistema de numeración distinto al decimal? Con las mismas reglas del sistema decimal. ¿Qué nos pasa? Que normalmente nos olvidamos de esas reglas. O lo hacíamos en forma mecánica y nos descoloca el pensar en otro sistema, ¿tá? Pero son las mismas reglas. Vamos a ver algunos ejemplos para recordar qué es lo que hacíamos. Fíjense, lo que propongo acá es hacer una operación de suma donde tengo dos números en el sistema binario. Ven que acá puse corchete 2. Lo que estoy queriendo decir es que toda esta cuenta la voy a hacer bajo el sistema de numeración binario. Son dos números válidos porque hay unos y ceros nada más. Entonces tengo el 1001 y el 101. Y los quiero sumar. ¿Cómo sumo? Como sumaba en el decimal. Arranco de derecha a izquierda por columna y voy sumando los dígitos de esa columna. Entonces agarro el 1 y se lo sumo al 1. ¿Cuánto da 1 más 1 en el sistema binario? Bueno, da 1, 0. Ahí José lo que dice es 0, que es lo que termina quedando abajo. Bueno, voy a spoilear un poco, ¿no? Que es lo que termina quedando abajo como resultado parcial, ¿no? Y ese 1 me lo llevo como acarreo a la siguiente columna. Igual que lo hacía en el sistema decimal, ¿ok? Es muy importante el concepto de acarreo. Estos numeritos que me llevo a la columna de al lado, se denomina acarreo en español o carry en inglés. Esta palabra, grábensela en la cabeza porque la van a ver por todos lados. Y es súper relevante que la interpreten, que la entiendan cuando veamos algunos formatos de representación numérica, que hoy al final de la clase algo de esto vamos a abordar. ¿Por qué es relevante el carry o el acarreo? Porque los circuitos sumadores de una computadora, el circuito elemental de suma, el circuito electrónico, utiliza información binaria, un bit particularmente, para almacenar ese carry. Y lo usa electrónicamente para hacer la operación de suma. Si se fijan, en la segunda columna, lo que ya se debe sumar no son dos números nada más, o dos símbolos nada más, sino un tercero que es el carry. ¿Ah? Entonces, en esta segunda columna sumaría el 1 más el 0 más el 0. ¿Ok? Eso me da 1. Y el carry es 0. También es súper importante que estos carry, cuando los dibujen, los escriban en sus ejercicios, los pongan en la columna correcta para ser prolijos en la cuenta. Algunas preguntas del chat. José dice, si fuera
3 daría 2. ¿Te referís a si fuese en base 3 la cuenta, José? Sí. Si esta cuenta fuese en el sistema de base 3, sumar 1 más 1 daría 2. Y es, o sea, siempre 1 más 1 da 2. En el sistema binario se escribe como 1, 0. En el sistema de base 3 se escribiría como el número 2, ¿no? O sea, el valor numérico es universal, ¿no? Un 1 más un 1 son 2 unidades de algo, que lo escribo distinto, depende del sistema. Sí, perfecto. Bien. Entonces, siguiendo con la cuenta, el acarreo acá sería 0, entonces sigo 0 más 1 me da 1, el acarreo es 0, 0 más 1, 1. ¿Ah? Y este es el resultado final de esta operación de suma. Lo mismo podría ser con una resta. En la resta empieza a complejizarse la cosa, nada, más por la resta que puse acá como ejemplo, que es la que nos sacaba de eje cuando la teníamos que hacer en la primaria, ¿no? Fíjense, es en el sistema binario y lo que quiero restar es el 1, 0, 0, 0 menos 1, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurría acá? Y de nuevo, apelando a nuestra memoria infantil de lo que hacíamos cuando restábamos este tipo de números. Si el numerito o el símbolo que estaba arriba era más chiquito que el que estaba abajo, esa resta parcial no la podía hacer. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué era lo que decía que hacía cuando me quedaba en esa circunstancia? Pido al de al lado, le pido al compañero. Esas eran las cosas que aprendíamos en la primaria. Exactamente, le pido al de al lado o al compañero, ¿no? Que en este caso, el peor de los mundos, ¿no? Es un 0. El 0 no me puede dar nada. Entonces, ¿qué hacía? Le pedía al de al lado que, pucha, sigue siendo un 0. Y le pido al de al lado que es un 1. Entonces, este sí me puede dar algo. Entonces, ¿qué hacía? Lo tachaba y le restaba una unidad. Si a 1 le resto una unidad, me queda 0. Ven acá, este cerito es este que quedó al prestar. ¿Y qué es lo que le daba al que me pedía prestado? ¿Qué le pasaba al que me pedía prestado? ¿Se acuerdan? Ahí José dice una unidad. ¿Era una unidad lo que le pasaba? ¿Qué le pasaba? Bueno, Julián dice una decena. Una decena porque estábamos en el sistema decimal. ¿Qué le pasa al de al lado? Leandro dice retrocede un símbolo. Josefina dice 10. Bueno, pero ¿qué es 10 en el sistema decimal? Una unidad, ¿no era? No es una unidad, o sea, si yo entiendo unidad es el Sí, símbolo 1. sí, sí. Lo que le pasa es la base. Siempre lo que le da como respuesta al pedido es la base. La base del sistema de numeración. En el sistema decimal le pasaba un 10. En el sistema binario también le pasa un 10, entre comillas. Le pasa el 1, 0, que ahí Josefina lo puso, equivale a 2, ¿no? Porque es la base, ¿no? Pero escrito en la base siempre le va a pasar el 1, 0. Lo que obviamente tenemos que saber es qué representa ese 1, 0 en esa base. ¿No? En el sistema binario, ese 1, 0 representa tener 2 unidades. Pero siempre le pide, le devuelve al pedido la base del sistema de numeración. ¿No? Entonces, por eso acá, si ven, aparece el 1, 0, ¿ven? Cuando este 1 le pasa al de al lado, le pasa el 1, 0. ¿Por qué le pasa 1, 0? Porque el de al lado es de una columna anterior, ¿no? Entonces, le puede pasar la base del sistema de numeración, que es el 1 más el 0 por estar a la derecha, ¿no? Una consulta. Sí, Si la base fuera 3, sí.
¿Esa base sería 11? No, la base siempre es 1, 0. Acordate que si la escribís en el sistema en el que estás, siempre la base es un 1 y un 0. Claro, pues si la Lo base que, 3, por ejemplo. Ese claro, 10 se convierte en un 1-1. no, es 1, 0, porque todo esto lo tendrías escrito en el sistema de base 3. Si querés lo escribimos acá al lado. Vale, O perdona. sea, si vos eh, ponele que te escribo lo mismo, no Sí. importa. Si yo escribo esto y digo que esto lo tengo escrito en el sistema de base 3, ¿ok? Cuando le va pidiendo, este 1 se tacha, queda acá en 0, ¿ok? Y al de al lado le pasa la base. Y la base del sistema de numeración, escrita, todo esto lo sigo escribiendo en esta base, ¿ok? La base escrita en este sistema de numeración es el 1 y el 0. Equivale a tener 3 unidades, si hago la conversión mental, digamos, al sistema decimal. Ese 1, 0 que está acá, como digo que lo estoy escribiendo en la base 3, me representa 3 unidades. Si lo escribo acá, me representa 2 unidades. ¿Ok? Pero siempre la base es el 1, 0, por lo que vimos en la tablita. No sé si ahí se termina de Sí, sí, entender. sí, me cerró, me cerró. Ok, Ah, gracias. bien, no, de nada. Cuesta al principio porque, nada, eh, descoloca algunos conceptos arraigados y ver otras bases nos, este, nos grisa a veces algunas cosas asentadas, pero bueno, es hasta que lo anclen y lo ejerciten. Entonces, volviendo al ejemplo de la base 2, este 1 le pasa al 1, 0 a este 0, pero este 0 le debía al de al lado. Entonces, lo que hacíamos en el sistema decimal también era sacarle 1 a esa base, le restaba 1. En el sistema binario, restarle 1 al 1, 0 es quedarme con 1. O sea, de 2 paso a 1. En el sistema decimal le pasaba 10 y si le restaba 1 me quedaba en 9. ¿Ok? En el sistema binario le resto 1 y tenía 2, me quedo con 1. ¿Ok? Y le paso la base al de al lado. Como este también le tenía que pedir, que le tenía que prestar a este otro, le resto una unidad, me quedo con 1 y le paso la base a este de acá. Entonces ahora sí puedo hacer la cuenta, que es 1, 0 menos 1. El 1, 0 escrito en base 2, o sea, representa 2 unidades de algo. 1, 0 menos 1, ¿cuánto da? En el sistema binario. 1. Ven acá, 1. Y después ya la resta es muy fácil, porque este 1 se resta al 0 implícito que está acá, se queda en 1, este 1 se le resta a este 0 que está acá y queda en 1. ¿Ok? ¿Me siguieron ahí esta resta? Mismas reglas que el sistema decimal, practíquenlo en otras bases. Acá creo que había una cuentita en el sistema octal. Fíjense que lo que le pasa, el 0, el 1 al del 0 de al lado es la base, pero cuando este número le tiene que pasar a este que le había pedido, al restarle 1 se quedan 7 en el sistema octal, ¿ven? Entonces después acá, bueno, esto no sé por qué quedó así. Acá la cuenta terminará siendo 7 menos 0 y quedará un 7 acá, ¿ok? Esto creo que fue copy-paste del de acá.
¿Lo ven eso? Es lo que le presté sigue siendo la base, pero cuando le tengo que prestar al lado, al restarle 1, estoy en base 8, me quedo con 7. ¿No? Bien, nada, ahí consejo, háganlos algunos, porque hay un montón, pero bueno, hagan algunos de los ejercicios de la guía de sistemas de numeración. La guía está ahí disponible en el sitio de Google. Aprovechen y ejerciten lo que crean necesario para que esto le quede afianzado, ¿ok? Va a haber ejercicios de suma y resta en cualquiera de estas bases o incluso otras, no sé, sistema de base 4, base 7, base 5, la que sea. Bien, bueno, dijimos que estos sistemas de numeración permiten el transformar números desde un sistema a otro. Obviamente que la tablita ayuda, pero hasta cierto punto, cuando tenemos magnitudes más grandes, tiene que haber algún mecanismo para poder hacer esto de una forma más simple. Vamos a ver a continuación esos mecanismos. Antes de ver el primer mecanismo, lo que les propongo es entender un teorema que se llama teorema fundamental de la numeración, que nada, tiene un nombre muy pomposo, pero que no es tan complejo al aplicarlo. Esperen un cachitín, porque ahí no está escrito el teorema y para no switchar a la presentación me lo voy a traer al lienzo de trabajo. Ahí va. Porque veo que acá no lo habíamos escrito. Voy a pegar por acá. Bueno, esto mismo que les pegué acá está en el slide que después vamos a ver. Bueno, ¿qué dice el teorema fundamental de la numeración? Esta, si quieren, es la fórmula que lo identifica. Lo que dice el teorema es que cualquier número o magnitud numérica, acá representado por la letra C, escrita en cualquier base 10, base 2, base 4, base 20, 50, o sea, cualquier número escrito en cualquiera de las bases, se puede desglosar en términos formados por el producto de un vector de dígitos, es decir, cada uno de los dígitos que conforma este número, multiplicado por un vector de pesos, que se llama el vector B. Ese producto de estos dos vectores se traduce en una sumatoria de cada uno de los elementos que conforman estos dos vectores. ¿tá? Entonces, cada dígito X de ese número, el I es el subíndice que numera cada uno de esos dígitos, multiplicado por cada uno de los elementos del vector de pesos, que está formado por la base del sistema de numeración. Cuando yo hago la sumatoria de todos esos productos de cada uno de los elementos de estos dos vectores, lo que obtengo es el mismo número del cual partí. Básicamente lo que dice el teorema fundamental de la numeración es que yo puedo desglosar en términos cualquier número en cualquier base siguiendo esta regla. ¿no? Esto es el dígito de la posición I multiplicado por la base. Este I está mal escrito acá, tiene que estar arriba, es un superíndice, sería la base elevada a la I. ¿no? Y esa es la sumatoria de todos los subíndices de los vectores. ¿Cómo lo vemos en la práctica? Y ahora van a ver que es muy fácil y que la definición del teorema es más difícil de entender que otra cosa.
Profe, disculpe, ¿pero Sí. qué permite el teorema fundamental? ¿Me permite desglosar? Cualquier magnitud numérica en términos, en distintos términos. Gracias. Acá vemos un ejemplo, en realidad vamos a ver dos, uno en base 10 y otro en base 2, para que lo anclemos. Fíjense, acá tenemos una magnitud numérica escrita en base 10, que es el 1, 2, 4, 5, 6,21. Ven que es un número con coma decimal. Bueno, entonces, aplicando este teorema, lo primero que hago es identificar cada uno de los subíndices de i, o sea, cada uno de los dígitos del número va a tener un valor de i, ¿ok? ¿Cómo se enumera el valor de i? Bueno, el valor 0 es el primer dígito significativo detrás de el primer dígito delante de la coma, ¿ok? Ven, acá está la coma decimal. El 6 es el primer dígito, ese va a tener el índice 0. Y hacia la izquierda los voy incrementando, el 1, el 2, el 3, el 4. Cuando voy a la derecha, o sea, detrás de la coma, los numero en forma negativa, menos 1, menos 2. ¿Ah? Ese es el valor de i. ¿Por qué es importante el valor de i? Porque va a ser el exponente de la base. Entonces, ¿cómo armo cada término del número? Multiplico el dígito de la posición i, en este caso arranco de derecha a izquierda, agarro el 1 y lo multiplico por la base del sistema de numeración. La base del sistema de numeración decimal es el 1, 0 escrito en decimal, ¿ok? Este es la base elevado, este es el error que les digo acá, elevado al valor del índice i. ¿Ok? Este 1 elevado a la menos 2, ¿ven? Y así sigo. Esto es una sumatoria, ¿ah? Porque es un producto escalar de los vectores. Entonces, tomo el segundo dígito, lo multiplico por la base elevado a la menos 1, más el tercer dígito, que es el 6, por la base elevado a la 0 y así. ¿Ven? ¿Me siguen ahí? Profe, pregunta boluda. Sí. ¿Se puede utilizar el punto cuando se multiplica? ¿Cómo? ¿O el punto cuando se multiplica? ¿Se utiliza o está reservado para otra cosa el punto? Acá, en esta X decís, Sí, sí. yo acá lo representé por la X, podría ser un asterisco, en algunos casos, no recuerdo ahora. El punto, la verdad que confunde porque normalmente es o separador de decimales en la representación americana o norteamericana, o separador de miles en la representación de la numeración nuestra, digamos, ¿no? Ok. Nosotros acá usamos la coma para los decimales y el punto para los miles. Los yanquis es al revés, usan el punto para los decimales y la coma para los miles. Por eso el punto no lo usamos para la multiplicación. A lo sumo es el asterisco o la X. Ok. Espera, gracias. No, de nada. Bueno, quedó claro cómo armamos, aplicando el teorema, el numerito este de acá arriba. ¿Ah? Es multiplicar cada posición de ambos vectores, que es cada dígito, por la base elevado a la posición de i. ¿Ok? Obviamente que si yo hago la cuenta de cada uno de estos términos y sumo todo esto, lo que voy a obtener es el valor real del número del cual partí, ¿no? No hay ninguna transformación ahí. Ahora, esto mismo, como dice el teorema, se puede aplicar en otro sistema de numeración como el sistema de base 2. Y la regla es la misma. Lo único que hay que tener precaución en el teorema es que todo lo que estoy escribiendo está en la base en la que trabajo. Entonces, el valor del subíndice i lo tengo que escribir en la base 2. Entonces,
este valor, este 0, como está detrás de la coma, es menos 1 en i. Y este 1 es menos 1, 0, que sería menos 2, ¿ok? En el sistema decimal. Sí, menos 2 en el sistema decimal. Y hacia la izquierda arrancó en 0, después será 1, después es 1, 0, después es 1, 1, ¿ok? Y ahí escribo los términos. Es este 1, que es el primer dígito, por la base. Fíjense cómo escribo la base. Como todo esto está escrito en base 2, no hago nada acá, no hago ninguna conversión. Claramente la base escrita en el sistema binario es 1, 0. Siempre va a ser 1, 0 la base escrita en su propia base, ¿tá? Y esto elevado a la menos 1, 0, que sería este i de acá. Y así con el resto. 0 por 1, 0 elevado a la menos 1, más 1 por 1, 0 elevado a la 0, ¿tá? Y así sucesivamente. ¿Ok? Si yo hago estas cuentitas parciales, lo sumo, voy a obtener este mismo número, ¿tá? Bueno, ese es el teorema fundamental de la numeración. ¿Por qué lo mencionamos? Porque vamos a usarlo en uno de los mecanismos de pasaje de base, ¿no? Vamos a hacer una pequeña transformación para que el teorema nos sirva para pasar de base. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de pasaje de base? Esperen que me fijo si algo más. Ahora estamos bien. Bien, ¿cuáles son esos mecanismos? Van a ver que hay distintas formas y distintos mecanismos. Primero, vamos a poder pasar números de una base X a la base 10. Lo vamos a dividir en este caso en dos, aunque el sistema o el mecanismo que usemos es el mismo, pero está bueno dividirlo porque hay otros pasajes que tienen mecanismos distintos. Entonces, dentro de este primer gran bloque que es pasar un número de cualquier base a la base 10, vamos a subdividir, pasar un número entero de esa base X a la base 10, o pasar un número con coma de la base X a la base 10. ¿Tá? Ahora vemos en detalle qué implica esto. Después vamos a ver cómo pasar un número de base 10 a una base X. También, enteros o con comas. Son mecanismos completamente diferentes a los anteriores y entre sí, enteros y con coma. Después vamos a ver algunos casos específicos que les van a ser muy útiles, que es cuando las bases del número de entrada y de salida tienen alguna correlación de potencia o raíz exacta entre ellas, ¿tá? Y van a ver que si es raíz exacta es un mecanismo, si es potencia exacta es otro mecanismo. Acá ven algún ejemplo, ¿tá? Si ustedes tienen un número de base 2 y lo quieren pasar a base 16, la base 2 y la base 16 entre sí tienen una relación de potencia o raíz exacta. ¿Por qué? Porque la raíz cuarta de 16 es justo 2, ¿no? Entonces, en esos casos se pueden aplicar estas reglas que son muy simples, ¿no? Podrían usar las reglas anteriores haciendo un paso intermedio, por ejemplo, de base 2 a base 10 y de base 10 a base 16, pero van a ver que este mecanismo de potencia o raíz exacta es súper sencillo y lo van a usar un montón, ya sea en los ejercicios o cuando tengan que hacer algo a nivel de programación y necesiten representar algunos números. Y el último mecanismo que vamos a ver es cómo representar y transformar números periódicos, ¿tá? Un número periódico es un número con coma decimal o con coma que tiene alguna repetición entre sus dígitos. En este caso, 0,456, la parte periódica es el 56. ¿Qué significa esto? Que este número es 0,456, 56, 56, 56 hasta la eternidad, ¿tá?
ese es un número periódico. Y el techito que figura acá es el que les dice cuáles son los símbolos que se repiten, ¿no? Puede ser que se repita 1, que se repita 2, 3, 4, lo que sea. Bien, esos serían todos los mecanismos de pasaje de base que vamos a ver. Si están de acuerdo, siendo las 9 de la noche, podemos hacer un intervalo, porque nos queda bastante por avanzar, de 15 minutos. Tengo las 21:04, podríamos arrancar 21:20, y ahí retomamos y ya barremos todos estos mecanismos y seguimos con el resto de la clase. ¿Les parece? Dale. Bueno, entonces volvemos en el chat, volvemos 21:20 para la grabación y después continuamos.